Dentro del programa de formación continuada online y del programa global de formación continuada de la Sociedad Española de Cardiología, hoy vamos a continuar con una actividad, un directo desde la Casa del Corazón en Madrid. Estamos aquí Fernando Cibeira, que es de la Unidad de Lípidos del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza y es presidente de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Y yo mismo, que soy José Ramón González Juanatey, del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, del Servicio de Cardiología, en donde vamos a tratar un tema de la máxima novedad, al hilo de la publicación de dos recientes guías por parte de la Sociedad Europea de Cardiología, de Aterosclerosis, de diferentes sociedades europeas, que son las guías de dislipemia del año 2011 y las recientes guías de prevención de este año, en donde se aborda el tema de la dislipemia. Todos sabemos que en el ámbito de la cardiología y en el ámbito de la cardiopatía isquémica el tratamiento de la dislipemia es el pilar, casi el pilar fundamental para la prevención secundaria. Lograr objetivos del LDL es lo más importante que podemos hacer por nuestros pacientes con cardiopatía isquémica, también en otras situaciones clínicas, en el diabético. Y hoy vamos a abordar un aspecto que se contempla en las guías, pero a veces no se contempla con la profundidad que un clínico necesita, que son novedades en dislipemia mixta, entendiendo por dislipemia mixta pues la presencia de colesterol LDL, HDL bajo, triglicéridos elevados, en el contexto también del control del LDL. Por tanto, vamos a ver cómo las guías y qué evidencias existen para el tratamiento y para el diagnóstico y para el tratamiento de pacientes con dislipemia mixta. Y también vamos a ver, un poco a la luz de las guías, qué nos van a decir dos grandes ensayos clínicos actualmente en marcha en el contexto de los lípidos. Hay dos grandes ensayos clínicos que son el HPS2 con niacina en pacientes de muy alto riesgo, diabéticos, pacientes con cardiopatía isquémica, con arteriopatía periférica y con enfermedad cerebrovascular. Niacina añadida a tratamiento de base con estatinas, con simvastatina. ¿Qué hace sobre el pronóstico de estos pacientes? Cada uno de nosotros puede tener su opinión de qué va a pasar en el HPS2 y cómo los resultados del HPS2 pueden aplicar a la práctica clínica. Niacina se erigirá como otro de los pilares con estatinas para el tratamiento de la dislipemia mixta y al mismo tiempo también el año próximo finaliza un gran ensayo clínico, el IMPROVE-IT, en pacientes con cardiopatía isquémica, donde ezetimiba, que es otra de las posibilidades de terapia combinada, por un lado es niacina, estatinas, por otro lado ezetimiba, estatinas, pues el gran ensayo clínico IMPROVE-IT en pacientes con cardiopatía isquémica nos va a decir si a terapia combinada con ezetimiba, en pacientes con estatinas, con ese plus de reducción del LDL, una media de un 20%, aunque es muy variable, pues acompaña de mejoría pronóstica en pacientes con cardiopatía isquémica. Otra gran pregunta que queda por contestar o que queda por contestar en este mundo. Por tanto, vamos a comenzar y voy a comenzar yo mismo con el estudio HPS2, también datos del IMPROVE-IT y ver un poco cómo estos ensayos clínicos se inscriben dentro de la situación actual del tratamiento de la dislipemia y qué posibles escenarios podemos tener en un futuro próximo. Para posteriormente, Fernando nos hablará de las guías del 2011 en dislipemias y las nuevas guías de prevención cardiovascular y cómo estas guías y un poco también su visión contemplan el diagnóstico y el abordaje de la dislipemia mixta. Queremos agradecer al sponsor de este directo, que es MSD, una empresa líder en el ámbito de la medicina cardiovascular y de la medicina en general, que un poco haya permitido que desde la Sociedad Española de Cardiología podamos hacer este debate con vosotros en vuestras casas, en vuestros centros de trabajo. Posteriormente habrá un chat donde podréis enviar preguntas y desde aquí Fernando y yo pues intentaremos establecer un debate ya más a través de Internet con vosotros. Por tanto, vamos a comenzar.
Bien, entonces vamos a comenzar con mi presentación, que es el manejo global de la dislipemia, HPS2, Impruvit, el futuro que viene en el tratamiento de la dislipemia mixta y el tratamiento de la dislipemia en general. Este es un poco el índice de mi presentación, las guías, el concepto de riesgo residual, el HPS2 y un poco el Impruvit y el futuro. Pues cómo cada uno de nosotros piensa que estos ensayos clínicos, cuáles van a ser sus resultados. Seguro que cada uno de vosotros tiene ya una idea de qué va a pasar y cómo esto puede impactar en la práctica clínica. Como os decía, en el año 2011 se publicaron las guías europeas de dislipemia, por primera vez unas guías directas de dislipemia. Hay una serie de aspectos relevantes en dichas guías, el concepto de prevención integral de la enfermedad cardiovascular, la dislipemia como un pilar dentro de esa prevención integral, la utilización del riesgo score, estimación del riesgo score en la población general para el cálculo de riesgo cardiovascular. Quizás los pacientes que vemos los cardiólogos están fuera del riesgo score, ya tienen enfermedad cardiovascular, los diabéticos están fuera del riesgo score, pero la utilización del riesgo score en la población general y el LDL se ha erigido, quizás aquí estas guías, mucha gente ha dicho que son excesivamente LDL-céntricas, porque el LDL es el elemento de diagnóstico, es el objetivo primario del tratamiento y es un poco el que dirige el tratamiento. En base a ello, pues las estatinas se erigen como el núcleo del tratamiento de la dislipemia, pero veremos que debe haber vida en el tratamiento de la dislipemia, sobre todo de la dislipemia mixta, o tiene que haber vida más allá de las estatinas en lo que corresponde a terapia combinada y qué papel juega la terapia combinada en ese sentido. Esta es la propuesta de nuevas tablas de riesgo score en la que se incluye el HDL. Pues tiene una modificación con inclusión del HDL y el HDL modula el riesgo, aunque en los últimos años ha habido problemas en la investigación farmacológica con HDL. Recientemente se ha caído Dalcetrapid de su programa de investigación por problemas en el DAL Outcomes, en donde parece que no ejercía un efecto, pero Anacetrapid sigue su programa de investigación y veremos si por esta vía pues obtenemos frutos en el manejo del HDL más allá de los frutos que en este momento obtenemos con un fármaco establecido en práctica clínica como es la niacina. En lo que a estratificación de riesgo se refiere, estas guías incluyen dentro de riesgo muy alto a un grupo que a uno le pudiera parecer heterogéneo de pacientes, porque están pacientes con enfermedad cardiovascular clínica o por técnica de imagen, y esta matización es importante, todos los diabéticos tipo 2, diabéticos tipo 1 con lesión orgánica. ¿Qué importante es esto? Pacientes con insuficiencia renal leve, filtrado glomerular estimado menor de 60 y pacientes con un riesgo score superior a 10%. Esto sería todo el grupo de muy alto riesgo que tiene un extraordinario impacto porque, como decíamos, las guías son muy LDL-céntricas y establecen que en esos pacientes con riesgo muy alto de enfermedad cardiovascular, el objetivo de nuevo evento cardiovascular es lograr un LDL menor de 70. Se ha uniformizado LDL menor de 70 y en los que no fuese posible al menos una reducción del LDL de un 50%, mayor de un 50%. Y esto es clase 1, nivel de evidencia A. Y esto es el reto en este momento en el mundo del tratamiento de los lípidos, en función de las recomendaciones de las guías, que los pacientes con riesgo muy alto, todos los que vemos los cardiólogos, casi todos los que ven los endocrinólogos, muchos de los que ven los internistas y muchos de los que ven el médico de atención primaria, tienen que lograr LDL menor de 70. Podemos hacerlo. ¿Cómo hacerlo en práctica clínica? Esto es datos de España, del estudio DICES, que es un estudio peculiar, es un estudio europeo y de 7 países de Europa y Canadá, en donde todos los pacientes estaban tratados con estatinas y vemos pacientes con enfermedad cardiovascular, con diabetes, con score mayor de 10 y los pacientes de alto riesgo cardiovascular y vemos aquellos que tienen colesterol total por encima de objetivos, LDL en rojo por encima de objetivos, HDL por debajo del objetivo o triglicéridos por encima de objetivo. Y concentrándonos en enfermedad cardiovascular, vemos que LDL por encima de objetivo, y aquí el objetivo era 100, es un 50%. Estos son los datos para España,
50%, e incluso HDL bajo, un 30% de la población con enfermedad cardiovascular, y triglicéridos elevados casi un 40%. En el grupo de diabéticos vemos cómo, fuera de objetivo, pues vemos que es algo parecido, y vemos que LDL por encima de objetivo está en un 65% en diabéticos, HDL bajo y triglicéridos elevados en un 40%. ¿Qué dicen las guías en general de cómo tratar? Pues como es LDL céntrico, las guías dicen estatinas. En el caso de que sea inaplicable las estatinas por efectos adversos, hay una serie de opciones: niacina, ezetimiba, resinas. Si es intolerada, bajar la dosis o cambiar, niacina, ezetimiba. Si el control es insuficiente porque no se alcanza el objetivo, si el objetivo es LDL, pues valorar la estatina, ezetimibe y resina, cuando el objetivo es LDL. Y si el objetivo es no HDL, es decir, también reducir un poco el global, vemos como niacina y fibrato emerge, sobre todo niacina. Estas serían las recomendaciones de terapia combinada de la guía, partiendo que estatinas con cambios en el estilo de vida, que la guía le presta mucha atención, serían los instrumentos de la terapia. Esto es un poco un resumen de qué logran los distintos hipolipemiantes, estatinas, niacina, fibratos, y podríamos incluir ezetimibe con esa media de un 20% al menos de reducción global, aunque hay hiperrespondedores a ezetimiba, pero ese 20% global de reducción de LDL, pues esto es lo que hacen las estatinas, entre un 55, 60 y un 18 de LDL. Esto es lo que hace niacina, entre un 5 y un 25 sobre el LDL. Y esto es lo que hacen los fibratos, 5, 20. Sobre el HDL lo más potente es niacina, entre un 15 y un 35. Y sobre los triglicéridos lo más potente son niacina y fibratos, entre un 20 y un 50%. Por tanto, sería un poco cómo estos instrumentos que tenemos pues nos sirven para lograr nuestro objetivo terapéutico. El concepto de riesgo residual, aunque es algo ya muy utilizado, sería el riesgo que queda más allá del control del LDL. Podríamos decir que el control del LDL podría reducir el riesgo más de un 20% y queda un riesgo residual. Y el riesgo residual está en función de otros factores de riesgo, fundamentalmente el tabaco y la diabetes, pero también otros factores lipídicos y sobre todo el HDL. El HDL bajo emerge como un marcador y un mediador seguramente de riesgo residual, así como los triglicéridos elevados, aunque en menos magnitud, y sobre todo HDL bajo. El problema que nos queda es que aumentar el HDL más allá de los cambios en el estilo de vida, ejercicio, dejar de fumar, que aumenta el HDL, perder peso, que aumenta el HDL, que eso sabemos que tiene un impacto. Las medicaciones que aumentan el HDL tienen impacto, pues ahí es donde está la duda. Impedir su degradación con inhibidores de la CETP, pues sabemos que no funciona, probablemente porque lo que aumente sea un HDL no funcional, aunque veremos qué pasa con anacetrapib. Con niacina sí parece funcionar, o al menos los ensayos clínicos con niacina, los ensayos clínicos casi en la era preestatinas sí funcionaba, pero este es el gran reto, la investigación farmacológica en HDL. Y los triglicéridos, pues son mediadores, marcadores y también mediadores de enfermedad cardiovascular, pero también tenemos dudas de que el manejo directo de los triglicéridos pueda tener un efecto positivo. Esto sería un poco como la dislipemia mixta, el papel de la dislipemia mixta en diferentes situaciones. En amarillo está el LDL, en rojo estaría colesterol no HDL, que es otro conjunto de partículas en donde entraría las VLDL, la lipoproteína A, que iría todo en el colesterol no HDL, que sería esta parte, y el HDL. Y vemos que los pacientes que tienen HDL más bajo tienen un mayor colesterol no HDL que está vinculado a partículas lipídicas que no es LDL. De ahí la importancia de la dislipemia mixta, que estaría vinculado sobre todo a pacientes diabéticos, con síndrome metabólico, pacientes que tienen HDL bajo y que mucho de su colesterol no HDL no está solo vinculado al LDL, sino que está vinculado a otras partículas, y de ahí la importancia del control también del colesterol no HDL. Las guías dicen control del LDL 70 y de no HDL 100.
Control de LDL 100 y no HDL 130. Siempre es 30 miligramos por decilitro más. Niacina como posible fármaco que favorece, que protege a nivel cardiovascular. Hay evidencias, incluso recientes, esto es en pacientes con diabetes tipo 2, y vemos cómo el tratamiento con niacina a través del aumenta las HDL funcionantes, y ese aumento de las HDL funcionantes se acompaña de una mayor producción endotelial de dióxido nítrico, mejor función endotelial y también un menor estrés oxidativo a nivel endotelial. Por lo tanto, hay datos muy sólidos que nos indican que el tratamiento con niacina protege a nivel cardiovascular y a nivel vascular. Tenemos el problema, y que muchos estaréis pensando, de los datos del AMHAE recientemente publicados en pacientes con infarto, con síndrome coronario agudo, donde la combinación de niacina al tratamiento estándar con estatinas no se acompañó de un beneficio pronóstico. Pero este estudio tiene graves limitaciones en su diseño porque un 30% de la rama placebo se utilizó también niacina en el grupo placebo y las diferencias en el HDL al final del seguimiento eran muy escasas y el diseño, el número de pacientes incluidos no permitía testar la hipótesis del estudio. Por tanto, el estudio ANGAER es un elemento a tener en cuenta, pero sus limitaciones impiden obtener conclusiones relevantes en práctica clínica. Y como os decía, la investigación en HDL pues es un reto. Aumentar el HDL con fármacos más allá de cambios en el estilo de vida protege pues de lo que había pasado con torcetrapib, aumentaba las complicaciones, aumentaba la morbimortalidad cardiovascular, y ahora también del cetrapib, un 40% de aumento de HDL, incluso con cambios en otros parámetros lipídicos, hubo que parar el estudio porque era completamente neutro en pacientes con cardiopatía isquémica. ¿Qué pasa? La investigación en HDL no funciona, o el HDL que impides tú que se degrade aumenta su vida en plasma y pierde eficacia, o incluso puede hacerse proinflamatorio. Más allá de niacina, poca cosa tenemos en el momento actual en práctica clínica para que proteja el sistema cardiovascular por este mecanismo de inducir HDL funcionantes que sirven para proteger el sistema cardiovascular. Como os decía, con niacina hay ensayos clínicos, el CDP, el Coronary Drug Project, de la época preestatina, en donde el tratamiento con niacina se acompañaba de una reducción de los infartos muy significativa e incluso en el seguimiento una reducción significativa de la mortalidad total, pero era hace tiempo, en una era preestatínica. Recientemente los datos del Arbiter 6 con niacina en pacientes tratados con estatinas demostraba protección vascular a nivel de engrosamiento de la íntima media carotidia, no solo mayor funcionalidad endotelial en pacientes diabéticos, sino ya en pacientes un efecto sobre la progresión de la enfermedad vascular, en este caso medido como íntima media carotidio, y vemos cómo el tratamiento con niacina asociado a estatinas se acompañaba de una regresión de la enfermedad vascular carotidia, medida como espesor íntima media carotidia, e incluso los pacientes con niacina, aunque el estudio no tenía la potencia para analizar estos resultados, tenían un pronóstico cardiovascular mejor. Por tanto, una nueva evidencia del papel vasculoprotector de la niacina. Los problemas de la niacina venían relacionados a su tolerabilidad, pero desde la comercialización unida al aripipram, que impide la acción sobre los receptores prostaglandínicos a nivel de la dermis, pues el efecto de RAS y FLASH se ha limitado de forma muy significativa en práctica clínica, pero necesitamos un ensayo clínico que en la era moderna demuestre la eficacia en términos de morbimortalidad cardiovascular de niacina, y este es el estudio HPS-2, que este año finaliza, y vamos a tener un gran elemento clínico para incorporar o no, para ver cómo esto va a modular nuestra práctica clínica. El estudio HPS-2 es muy parecido al HPS histórico con simvastatina. Son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, cardiopatía isquémica, infarto, arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular o diabetes con enfermedad vascular, es decir, pacientes de muy alto riesgo que se randomizan
sin objetivo lipídico preespecificado, y esto es muy importante, no hay un objetivo lipídico preespecificado, a Simba 40 más menos ezetimibe para lograr el objetivo del LDL, o Simba 40 más la combinación de niacina y lorazepam, la nueva formulación de niacina. 25.000 pacientes, 4 años de seguimiento y ya finalizado, y en breve tendremos nuestros resultados. ¿Qué va a pasar? Niacina asociado a estatinas en este tan amplio grupo de pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. Todo lo que vemos en práctica clínica les protege y tenemos una herramienta más ya consolidada para terapia combinada. Veremos. Estos son los criterios de inclusión que os comentaba antes. Infarto, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, tiroidopatía periférica o diabetes con cualquier evidencia de enfermedad cardiovascular, y no hay un objetivo preespecificado de parámetros lipídicos. Esto es muy importante porque esto lo hace muy aplicable luego a la práctica clínica. Objetivo primario, infarto no fatal o muerte de origen coronaria, ictus fatal y no fatal, y cualquier procedimiento de revascularización, tanto coronaria como no coronaria, por quirúrgica o percutánea. Y ya objetivos secundarios que serían combinados e individuales. Seguridad, muy importante. Efectos adversos, miopatía, rhabdomiolisis, enfermedad renal, enfermedad hepática incluso mostrada como hepatitis, diagnóstico de hepatitis relacionadas con el fármaco, y tolerabilidad medida como discontinuación de la medicación del estudio debido a efectos adversos de la niacina conocidos como flash, síntomas gastrointestinales, eritema, los síntomas conocidos. Hay un importante análisis estadístico para detectar diferencias en ese 15% en el objetivo primario entre las dos ramas de randomización, y por tanto el estudio HPS-2 viene a complementar, y la magnitud de este estudio, 25.000 pacientes, nos va a dar la clave. ¿Qué va a pasar? Niacina asociado a estatinas en todo este conjunto de pacientes con enfermedad cardiovascular o diabetes les protege, y la dislipemia mixta va a tener un nuevo elemento pues obligado o casi obligado de utilización. En breve saldremos de dudas, aunque seguro que cada uno de vosotros tiene ya vuestra idea de qué puede pasar. ¿De qué estamos pendientes? Pues estamos pendientes en tratamiento lipídico de otro gran ensayo clínico que aparece el año próximo, en línea con lo que dicen las guías, porque las guías dicen objetivo menos de 70 y estatinas. ¿Y cómo hacerlo? Pues otro es ezetimibe, el estudio IMPROVE-IT. En pacientes con cardiopatía isquémica tratados con Simba se randomizan a optimizar el tratamiento con estatinas o estatinas más ezetimibe. 20%, 20 y tantos % de reducción adicional del LDL. Va a tener un impacto en la morbimortalidad, y después del SHARP, de lo positivo que ha sido la terapia combinada con ezetimibe y Simba en pacientes con disfunción renal, sobre los eventos cardiovasculares, y que le ha dado fuerza al ezetimibe en terapia combinada, el estudio IMPROVE será la prueba definitiva también para que ezetimibe sea el elemento central cuando uno piensa en el objetivo del LDL. Lo es en este momento, pero que ezetimibe sería el elemento central en la búsqueda de LDL menor de 70 en los de muy alto riesgo o menos de 100 en los pacientes de alto riesgo. ¿Qué creéis que va a pasar después de todo lo que conocemos con ezetimibe? IMPROVE-IT va a ser positivo y de nuevo tendríamos dos herramientas para la práctica clínica. El HPS-2 y el IMPROVE-IT darán dos herramientas. Esto es mi poco propuesta de modificación del algoritmo de la guía. La guía dice LDL y estatina. Y nosotros tenemos dos elementos claves de terapia combinada, niacina o ezetimibe. ¿Qué sucede en HPS-2? ¿Qué sucede en IMPROVE-IT? Eso va a condicionar nuestra selección. Si usamos niacina, sabemos que tendremos un efecto adicional sobre el LDL, y tenemos un efecto sobre HDL aumentándolo y sobre triglicéridos. ¿Qué impacto tiene eso en práctica clínica? Si utilizamos ezetimibe, tendremos un impacto adicional sobre el LDL,
que es lo que persigue la guía. Por tanto, ¿qué hacer? Seguro que todos nosotros en práctica clínica, cuando nuestro objetivo es LDL, combinamos con ezetimibe, y en los coronarios sobre todo, y en los diabéticos síndrome metabólico, cuando tienen HDL bajo y triglicéridos elevados, combinamos niacina. Esto va a ser lo que vamos a tener que seguir haciendo en el futuro, pues pronto la solución, y seguro que desde un directo desde aquí y otra serie de actividades comentaremos estos resultados, porque si algo va a tener relevancia clínica en el mundo de la enfermedad cardiovascular en el próximo año van a ser estos dos grandes ensayos clínicos en el área de la dislipemia.